Se trata de David Altman, doctor en ciencia política de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, profesor visitante en las universidades de Harvard de Texas y también el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales. Publicó, entre otros libros, Ciudadanía y Democracia Directa Contemporánea, así como numerosos artículos en revistas especializadas. Campo de investigación, política comparada, democracia y mecanismos de participación ciudadana. Bueno, allí están, la ficha de nuestro invitado. A ver, David, un placer. Gracias por estos minutos. Por favor, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, allí compartíamos un informe especial, pero rápidamente nos fuimos a cómo quedó conformado este Congreso, que me parece que es un punto central pensando en la gobernabilidad en los próximos 4 años luego de la segunda vuelta, ¿no? Tu primera visión de este nuevo Congreso, a ver. En un momento se habló que se venía una avalancha de la derecha en el Parlamento, en las dos cámaras. En cierto sentido, bueno, Sí. obviamente tú lo mostrabas recién, no fue así. Apenas en el Senado está partido y mitad, perfectamente. Y en la Cámara de Diputados, la derecha tiene un diputado menos que la mayoría necesaria para pasar legislación Mm, regular si es que están todos presentes. sí. Están lejos de estas avalanchas y están lejos de pasar, de tener los quórums para pasar reformas constitucionales. Esto, en cierta medida, para los que trabajamos democracia, es una razonable buena noticia, Ajá. porque sea quien sea que gobierne el próximo presidente o presidenta, va a tener que negociar con el Parlamento y va a tener que Claro. ir a un paso mucho más ponderado, mucho más negociado, mucho más charlado y discutido con distintas fuerzas en el Parlamento. Y eso de por sí ya es algo razonablemente bueno. David, la cuestión de inseguridad formó parte de la campaña, las respuestas a los ciudadanos que piden una mayor seguridad. La cuestión se ha transformado en el eje central de campaña y sobre todo de una demanda importante por parte de la ciudadanía, ¿no? Indiscutiblemente, el tema seguridad ampliamente entendida, ¿no? Sí, Porque seguridad tiene muchísimas dimensiones. La discusión sobre si hay más o menos crimen no es tan relevante. Lo que creo que no cabe la menor duda es que la naturaleza de la claro. violencia ha cambiado de forma Oh, significativa en Chile. Y por lejos, te diría que por goleada, el tema de seguridad ampliamente entendido es lo que más le preocupa a toda a la ciudadanía en general. A pesar de ello, Chile, si vos mirás comparativamente, sigue ujú, siendo un país razonablemente seguro y más si lo comparamos con el barrio, ¿verdad? Pero los chilenos tienden a mirarse a sí mismos y sí, a ver lo que era antes y el cambio que ha habido, e indiscutiblemente ha sido el tema, la columna sí, sí. vertebral, seguridad e inmigración ilegal. Estos son las dos columnas que articularon toda la discusión y en cierto sentido creo que una de las ventajas de Cast en relación a su presencia pasada en el 2021 cuando pierde con Gabriel Boric es que justamente él se liberó o dejó la mochila de todos los aspectos normativos, digamos, Sí. matrimonio gay, aborto, eutanasia, Ujú, drogas, etcétera. Lo dejó absolutamente de lado. Él fue casi monotemático, seguridad e inmigración ilegal. no. Eso han sido lo que se centró y no cabe la menor duda que también en cierto sentido forzó a la candidata Jara y digamos Claro. a todos los candidatos, ya Sí, que es habla del una tema, preocupación lógico. tan Mm, relevante, a charlar sí, y sí, discutir sobre el tema. Nubia. David, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué pasa con los votos de Parisi, no? Digo, porque recién la escuchábamos a Jara diciendo tenemos que ir al medio, tenemos que buscar a todos los chilenos y chilenas que no nos votaron. Bueno, me parece que ahí hay casi un 20% del electorado que es importante teniendo en cuenta el balotaje, ¿no? Absolutamente. Un detalle que quizás es importante señalar. Esta es la primerísima vez en la historia de Chile
que tenemos una elección con voto obligatorio e inscripción automática a nivel legislativo y presidencial. Esto metió varios millones de votantes que anteriormente, por ejemplo, en la última elección de Boric, no habían jugado, no habían participado, al electorado. Y Parisi fue lo suficientemente hábil para tocar ciertos botoncitos donde estos ciudadanos desafectados, si queremos llamarlos de alguna forma, o gente que de otra forma no hubiese ido a votar, fue a votar, pero se decía en la nota, ¿no? Bajarle el IVA a los medicamentos, bajarle el IVA a los pañales de los adultos mayores, no sé, un montón de Fue los temas más pequeñas cotidianos, cositas ¿no? absolutamente mucho más cotidiano. Y Parisi se planta como, él dice, y acá lo cito, ni facho ni comunacho, ¿no? Él se vende como ni facho ni comunacho y dice que él no es dueño de sus votos y que los candidatos que pasaron a la segunda ronda van a tener que seducir y conquistar esos votos. Que obviamente está dispuesto a negociar, a charlar, a ver, lo están seduciendo, lo están coqueteando por todos lados, es natural que así sea porque es una fuerza increíblemente fuerte, 20% del electorado. Y bueno, estamos viendo, un poco la gran pregunta es para qué lado van a decantar. Claro. La mayoría de la gente cree que la mayoría de los votantes de Parisi va a terminar decantándose por Cast y no tanto por Jara, pero es un poco las proporciones. Claro. David, ¿cuál crees que va a ser la estrategia de campaña de cara al 14 de diciembre, tanto de Jara como de Cat? ¿Parecida a la que implementaron para llegar a la primera vuelta o otra estrategia totalmente diferente? Yo creo que lo que van a hacer es tratar, es un poco lo mismo de siempre, pero es tratar de recorrer el país a lo largo, ¿no? de Chile, que es enorme y con Sí. distintas, con una variedad así variopinta de distintos problemas y dilemas. Eh, a Jara le resulta mucho más complicado, a Jara le Claro. fue muy mal, Sí. digamos. Es una de las cosas, las primeras cosas que sorprendió es lo mal que le fue a Jara y la poca distancia que hay entre Jara y Cast, ¿verdad? Sí. Sí, Fue sí. menos de 3 puntos. Entonces, ahí fue el golpe. Jara lo tiene mucho más cuesta arriba que Cast. Todo indicaría, si las cosas más o menos son como se prevén, que Cast tiene muchas más chances de ser electo que Jara. Y hay otro fenómeno que quizás no deja de ser menor, es que en la elección anterior, Boric-Cast, el centro político, que en esta elección implotó, desapareció, en la elección anterior el centro político se terminó Sí. tirando para el lado de Boric por los miedos que producía Cast. No es que Chile se enderechizó tanto. El centro hoy en día apoyó a la derecha. O sea, el centro huérfano, justamente por el sistema electoral, por un montón de razones que sería muy largo y tedioso charlar ahora, pero se dio que había muy poco centro, no se materializaba. Ese centro que apoyó Boric en el 21, ahora apoya a la derecha. Y Chile sigue siendo más o menos un país muy crudamente de 3 tercios. Tenemos un tercio de izquierda, un tercio de centro y un tercio de derecha. Kast es particularmente conservador, y eso no cabe la menor duda, pero de cualquier forma yo creo que fue muy hábil al de bajar esa mochila que les mencionaba previamente de temas normativos tan delicados como el matrimonio gay, como el aborto, como, no sé, un montón de esas Sí, cosas. sí. Y él lo dejó todo, se centró en seguridad e inmigración ilegal, sabiendo que moviéndose un poquito al centro, posiblemente se le iba a escapar por el lado derecho, o sea, a la derecha de Kast sale Johannes Kaiser, que es un tipo mucho más radical, mucho más parado en los pedales, si me permiten la metáfora, de decisiones mucho más crudas y duras. Pero bueno, este gobierno ha hecho muchos errores
Y ciertamente ha defraudado en lo que se ve a la luz de lo que dicen los votantes y lo que ha sido la constante de la opinión pública en los últimos años. Bien, David Altman, gracias por estos minutos, un placer. El gusto es todo mío y les Por mando favor. un abrazo desde acá.